Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo se encuentran todos ustedes en esta hermosa, bella tarde, noche, a la hora que vayan en el programa? Que el Señor Jesús continúe bendiciéndolos y ayudándolos a todos y cada uno de ustedes. Espero que haya sido una semana bendecida en el nombre del Señor Jesús. Si han tenido alguna dificultad, algún problema o algo, que sea el Señor Jesús ahí resolviéndoles, que sea el Señor Jesús ayudándoles. Y como siempre, cualquier cosa que nos suceda, siempre dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y hoy vamos a terminar con esta serie del mejor sermón del mundo. Ya hemos hecho 5 y es el sexto y último con el que terminamos lo que es el mejor sermón del mundo. Pero antes que cualquier cosa, vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo, vamos a colocarnos en su presencia para que sea el Señor Jesús guiándonos y direccionándonos en este espacio y hablándonos directamente a nuestro corazón, y que sea de mucha bendición la palabra del Señor para nosotros. Bendito y eterno Dios, te damos gracias, Padre amado. Invocamos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús, para que a partir de este momento, Señor, tomes tú el control de cada una de las palabras que vaya a decir para mis hermanos. Que seas tú bendiciéndonos, que seas tú hablándonos, que seas tú guiándonos y orientándonos en cada una de las cosas que nos quieres enseñar por medio de tu divina palabra. Gracias por este sermón tan bello que nos has permitido disfrutar hasta ahora y que hoy culminamos, Señor, en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, acuerden que estamos hablando del mejor sermón del mundo. El mejor sermón del mundo. Entonces, ahí en el mejor sermón del mundo, esta última parte, vamos a ver el Evangelio de Mateo, que es en el que estamos hablando, capítulo 7, y vamos a ver los versículos del 15 al 29. Lo voy a leer y de ahí vamos a ir mirando cómo hemos venido paso por paso. Entonces, empieza en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, como por dentro, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, he profetizado, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, no os conozco, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y el número 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. El sermón del monte termina acá, y termina con unas perlas y unas gemas que nos dejan siempre las escrituras, que vamos a enseguida a escudriñar y que vamos a hablar, y que el Señor mejor no nos pudo haber explicado esta parte. Entonces, el primero, que es como siempre les he dicho, el sermón del monte es como una guía de cómo debemos de vivir. Eso es lo que hizo el Señor con el sermón del monte, dejar una guía para que aún en esta época, 2000 años después, se esté hablando de este sermón, y este sermón sirva para poder mantener nosotros nuestras vidas y nuestras guías. Entonces, acá empieza en el versículo 15, dice un título de esa parte, de esa primera parte que leí de corrido porque no leí los títulos, pero ahora sí voy a leer los títulos. Por su fruto los conoceréis. Y ese es el versículo del 15 que dice, guardados de los falsos profetas que vienen a nosotros
nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ese es el primer versículo. Dice el Señor Jesús, nos advierte que hay que guardarnos de los falsos profetas. Eso quiere decir que habrán muchos, que van a venir a predicar el Evangelio del Señor diciendo que es el Evangelio del Señor, pero en realidad van a ser falsos profetas. Y el Señor continúa diciendo ahí, por sus frutos los conoceréis. Regularmente, cuando alguien viene y no es de parte del Señor Jesús, uno, ¿cómo lo conoce? Por sus frutos, porque usted se empieza a dar cuenta la clase de vida de esa persona, cómo funciona esa persona, cómo se maneja, cuáles son, dónde está su corazón. Entonces usted empieza a ver gente que sí puede ir a la iglesia, claro, y pueden ir con la palabra como pueden ir muchos, pero es que el hecho de que vayan a la iglesia no los hace cristianos. Eso es como si uno hubiera nacido en un garaje, entonces por el hecho de haber nacido en un garaje era carro. No, no es así. Entonces, muchos así vayan a la iglesia y así aún compartan la palabra. No siempre va a ser palabra de Dios. La palabra es la palabra, pero la interpretación que la gente le da a la palabra es muy diferente. Y a veces no vienen con la intención de que usted crezca en el Evangelio, sino de una vanagloria y un ego y una cantidad de cosas que ellos traen para alimentar más su estatus, para alimentar más su nombre y no el nombre del Señor Jesús. Entonces ahí es donde uno, y por eso el Señor dice que hay que tener cuidado con los falsos profetas. Y hace una pregunta al Señor: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no dé frutos será cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor termina diciendo en esta parte que vamos a reconocer a esa gente por sus frutos. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Hay frutos que hemos hablado, que son los que da el Espíritu Santo: paciencia, benignidad, toda esta parte, gozo. Y hay gente que no los tiene. Yo no sé si a usted le ha pasado a conocer a alguna persona que dice ser hija de Dios, cristiano, bueno, como quieran llamarse, y usted le va a mirar en cualquier día en determinada cosa que le pase, que le suceda, y se le sale la impaciencia. Ahí mismo sale a relucir la impaciencia. Y quizás vocifera de una manera diferente. Y usted dice, pero, ¿y entonces? Usted dice estar ahí con una Biblia y es una persona, un creyente, y hasta comparte la palabra, y usted viene ahora ahí. Eso es lo que se refiere el Señor: por los frutos los conoceréis. A veces uno no necesita decir yo soy cristiano. Usted no necesita decirlo. La gente muchas veces se da cuenta quién es usted por sus actos. Y hay veces que la gente dice, usted tiene algo diferente, usted se nota distinto, usted tiene algo que no es normal. Pero es porque la presencia del Señor Jesús y el Espíritu Santo habita con nosotros. Y eso hace que nosotros obremos de maneras diferentes y actuemos de manera diferente. Hagamos las cosas como no las hacíamos antes. Hagamos las cosas diferentes como las hacemos. Entonces, cuando dice que por los frutos los conoceréis, esos son los frutos. Si veo a alguien con necesidad, si veo a alguien que está pasando algo, si veo a alguien que está enfermo, si veo una persona que lleva mucho tiempo sin trabajo, si veo una familia que no tiene comida, si veo a alguien que necesita ayuda con alguien y yo paso desapercibido y no hago nada, esos son mis frutos. Y entonces yo no puedo ir a decir que yo soy cristiano, hijo de Dios, pero mis frutos no hablan por mí. Mis frutos tienen que hablar por mí. Yo no tengo que hablar por mí. Yo no tengo que decir, es que yo soy muy bondadoso, muy generoso, como hay tanta gente hoy en día. Hoy en las redes, como abunda y sobreabundan las redes sociales, y abunda el internet, y abundan todas esas cosas, la gente va y hace una obra de caridad, entonces se graba, grábame que no estoy aquí entregando este mercado. No, esos no son frutos del Espíritu Santo. Esos son cosas que ellos están haciendo para engrandecer su nombre.
el ego, la vanagloria y todo lo que ellos quieren engrandecer. Pero no es para engrandecer el nombre del Señor Jesús. Cuando uno quiere engrandecer y va a engrandecer el nombre del Señor Jesucristo, entonces ahí uno lo que tiene que hacer es hacer nuestros frutos sean llenos del Espíritu Santo para poder mostrarlos. No simplemente montarlo en una red social o en el internet para que la gente lo vea y entonces ganar seguidores. No, nosotros necesitamos ganar seguidores. Nosotros necesitamos obrar como obra un Hijo de Dios. Y ahí es donde uno piensa, ¿cómo obraría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Jesús, ¿de qué manera el Señor Jesús obraría en una cosa así? Entonces cuando el Señor Jesús aquí nos dice, así que por los frutos los conoceréis, así mismo es con nosotros. A nosotros nos van a reconocer por los frutos. Si yo era una persona gritona, vociferada, mal genio, alterado, impaciente, grosero, soez, ese era yo, el que se tope hoy conmigo en mi vida. Yo no tengo que decir, ve, yo ya cambié, yo soy el otro. No. ¿Qué va a hablar por mí? Mis actos, mis frutos. Donde yo era impaciente y grosero y desesperado y altanero, hoy soy pacificador, calmado, tranquilo, sereno. Le pido sabiduría al Señor para darme paciencia, para saber lo que tenga que decir. Ese es un cambio que eso demuestra mis frutos. Yo recibí algo, yo recibí al Señor Jesús en mi vida y yo tengo que demostrar que lo tengo. Pero no puedo decir yo que yo soy hijo de Dios, que yo soy creyente, que yo soy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y sigo cometiendo lo mismo de antes. No puedo, porque es que lo que habla por mí son los frutos. Yo les voy a confesar algo, yo mucho tiempo, aún conociendo a Jesús, aún sabiendo del Señor, los frutos míos no eran. Y había gente que me decía, Freddy, usted sabe mucho de la palabra, pero usted no aplica nada. Y era verdad, era verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí yo no estoy mostrando los frutos. Entonces yo me convertía en un falso profeta. ¿Por qué? Porque decía una cosa, me mostraba de una manera, pero en realidad mis frutos mostraban otra muy distinta. Y eso no me acerca nada a Dios, eso me mantiene alejado. Entonces yo no puedo decir, yo soy bondadoso y misericordioso, ¿porque le doy a quién? ¿Porque le doy a mi hijo? ¿Porque le doy a mi esposa? Es que es muy fácil darle a los que uno ama, pero a los que no, a los otros que tienen necesidad, a los que no es nada conmigo. Pero es que el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esa parte de amar al prójimo y de dar al prójimo muestra los frutos del Espíritu Santo que hay en mí. Bondad, benignidad, generosidad. Y si no los pongo en práctica, si yo no los saco a relucir, yo no me puedo llamar hijo de Dios. Porque de nada me sirve a mí llamarme hijo de Dios para estar haciendo cosas para mi beneficio y el resto del mundo. No, hay que servir. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de que cuando pasó por la tierra, vino sirviendo. ¿Y a quién le servía el Señor? A todo el mundo. Y a los que trató más mal, eran los que se mostraban como muy buenos y esto y lo otro. Y el Señor, como les decía, hipócritas. ¿Cuántas veces el Señor se refirió a ellos como hipócritas? Porque el Señor no le interesaba que ellos se mostraban como muy buenos, muy píos y lo mejor, y yo somos los cuales bien, y este, papá. El Señor les decía, no, Señor, así no es como yo les enseño, como yo hago. ¿Y el Señor con quién estaba? Con la gente perdida, porque eso fue lo que el Señor dijo, yo vine a rescatar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Eso es lo que el Señor vino a decir y a hacer. Y nosotros que recibimos el Evangelio por gracia, por eso, porque el pueblo de Israel no lo recibió, entonces nosotros como gentiles, porque eso es lo que nosotros somos, gentiles. Nosotros no somos hijos de Dios del pueblo de Israel, no, eso es solo para Israel. Nosotros somos gentiles y nosotros recibimos el Evangelio, porque el pueblo de Israel lo rechazó. Por eso la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y por eso es que nosotros hemos recibido este Evangelio. Entonces nosotros lo recibimos, nosotros tenemos que mostrar los frutos. Porque si no, pasamos a ser lo que el Señor les decía a ellos, unos hipócritas que muchas veces el Señor les dijo. Entonces, en ese de los falsos profetas,
Se presentan como justos, pero en realidad buscan es engañar a la gente. Tantas y tantas y tantas y tantas religiones que hay. Hay más de 33.000 denominaciones en el mundo. Y usted va a ver cualquier cantidad de cosas han hecho quedar mal el nombre del Señor Jesús. Porque van y hacen cosas en el nombre de Dios, de Jesús. Y resulta que le están haciendo es para cosas de ellos personales. Entonces piden dinero, estafan gente, violan las mujeres de ahí, las niñas, se convierten en de todo. Una cantidad de cosas asquerosas que se hacen. Y dicen hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Así no es. Entonces eso es lo que buscan desengañar. Se les conocerá por sus frutos. Podemos reconocer a los falsos profetas por sus frutos, es decir, por sus acciones. Todas las acciones, usted saca una persona. Usted no tiene que pedir muchas referencias de gente así. Simplemente comparte en cualquier otro sitio y usted se da cuenta cómo reacciona. En las cuatro paredes de la iglesia actúa de una manera, pero fuera de ellos muestra en realidad lo que es. Esos son sus frutos, no los que están mostrando en la iglesia, porque en la iglesia están mostrándose como una persona pía y eso, pero afuera, ahí es donde se tiene que saber y mirar cuáles son los frutos de esa persona. Entonces, el Señor, todo el que aquí ahorita vamos a ver una parte de todo el que dice Señor, Señor, no entrará en los cielos. No porque yo diga gloria a Dios, amén, aleluya, entonces ya yo soy salvo. No, Señor. Hay que mostrar frutos de que somos nuevas criaturas. Entonces, ese primer capítulo decía eso. Decía cómo era. Por su fruto los conoceréis. Y del 21 al 23 ya la cosa pone un poquito más delicada. Porque dice, nunca os conocí, así titula. Y el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acabamos. Gloria a Dios, hermano, aleluya, Padre Santo. Sí, suena muy bonito, pero no todo el que diga eso ya está salvo. No todo el que diga eso es una persona honesta, porque es que las palabras se las lleva el viento, hermanos. Eso es un refrán, un dicho muy cierto. Yo puedo decir yo soy piloto, pues yo no soy piloto, pero ya lo dije. Pues son palabras, pues es la verdad. Y así mismo puede hacer y actuar mucha gente con el Evangelio, decir muchas cosas y en realidad no es así. Entonces el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo que yo le venía diciendo ahorita. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían 613 leyes. 613 leyes. Esas 613 leyes las sacaron, un poquito de historia para los que no saben. Esas 613 leyes las sacaron de los 10 mandamientos que le dio el Señor a Moisés. Ellos cogieron todas las letras que tenían los 10 mandamientos y sumaban 613. Por cada letra sacaron una ley. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Israel vivía en ese tiempo con 613 leyes. Si hoy en día a nosotros nos pusieran a vivir con las 613 leyes del pueblo de Israel, no habíamos ni una. Porque eran leyes por todo, con no vivíamos. Pero el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, abolió todas esas leyes y les dijo, eso se va a resumir en esto: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando el Señor acá dice que hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, es eso. La voluntad del Padre es que nos amemos los unos a los otros, que amemos a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo, y al prójimo. Ahí está. Entonces, hacer la voluntad del Padre es eso. Y yo le pregunto, ¿hacemos la voluntad o no hacemos la voluntad? ¿Cuál? Usted contéstese, usted coloque la respuesta. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Así van a llegar muchos. Ah, no, pues que yo eché demonios. Y quizás sí, pero no era en el nombre del Señor Jesús. Era haciéndole, y de pronto el Señor, por benevolencia con el que está padeciendo, porque el que sana es el Señor. El que hace milagros es el Señor, no nosotros. Y a veces el ser humano cree que porque Él oró por una persona y se sanó, el poder es de Él. No, el único poderoso acá es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le está diciendo eso ahí, y entonces después dice, y entonces declararé, dice el Señor Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabra tan dura para alguien que haya predicado el Evangelio según ellos, sacado demonios, hecho esto y lo otro, y no lo estaban haciendo para el Señor. ¿Cuántos? Hay muchos. Y sé que hay muchos, porque si el Señor dejó esto en este sermón, es porque era algo que se estaba cumpliendo y que hoy en día todavía se cumple. Y usted y yo conocemos a muchos. Yo conozco muchos de estos conozco. Muchos conozco estos que dicen y profetizan y dicen y sacan demonios y tiran chispas y voltean gente para allá. Y en la intimidad, cuando el público no lo ve, cuando la gran multitud no lo ve, cuando llegan a su realidad, muestran su realidad. Y sus frutos es de eso que decía el Señor ahorita en la primera parte: falsos profetas, lobos disfrazados de ovejas. Y por eso el Señor les dice aquí: apartaos de mí, hacedores de maldad, que los conozco. Qué duro uno pasar toda la vida creyendo que está haciendo las cosas para el Señor, pero en realidad lo está haciendo para uno. Y uno cree que va a engañar al Señor Jesús. No estoy diciendo que haya perfectos, porque vamos a pecar. Una cosa es que yo peque y vaya al arrepentimiento del Señor y el Señor me perdone. Otra cosa es que yo coja el nombre del Señor Jesús para hacer cosas en su nombre, creyendo que es Él, y el Señor va a decir: no te conozco, apartado de aquí, y te quedas y chao. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos hacer las cosas para la vanagloria de nosotros. Todo tiene que ser para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese nunca os conocí, eso es lo que quiere decir. Ahí es lo que el Señor está diciendo: apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. Y hay otra que es aquí en esta parte. Está acá. Es el 24 y ese titula Los dos cimientos. Y vean lo interesante de esta parte, hermanos, para que miremos. Cualquiera pues que oye estas palabras, las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿De cuáles palabras está hablando el Señor? De todas las palabras que nos ha dicho en estos 6 programas, incluido del mejor sermón del mundo. De eso está hablando el Señor. Cualquiera que oye estas palabras, en estos programas ya las hemos hablado, ya el Señor nos las ha hablado, ya el Señor nos las ha hecho. Oiga pues, si usted y yo, cualquiera que oyere estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si las palabras que hemos hablado, que hemos explicado, que nos hemos detenido a explicar versículo por versículo, 3 capítulos exactamente, que es el Sermón del Monte, que los hemos explicado para crecimiento de nosotros, para aprender, si usted las atesora para usted y las aplica, el Señor dice que le va a considerar a usted como un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Y dice que si descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Cuando el Señor dice esto, vendrán problemas, dificultades, enfermedades, escasez, quizás muerte, pérdida de muchas cosas. Todo eso son los ríos, los vientos, pero como usted y yo vamos a estar edificados en la roca. ¿Y cuál es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos edificados en esa roca, nada, ni lo que se mueva por derecha, por izquierda, por de frente, por detrás, nos va a mover. Y el Señor está diciendo ahí, ¿por qué? Porque estamos edificados sobre la roca. Pueden venir vientos muy fuertes, situaciones, épocas muy difíciles, pero nosotros
Estamos edificados, creados, parados, anclados sobre la roca. Y al estar anclados sobre esa roca, nos permite a nosotros soportar toda dificultad que este mundo nos presente. Porque el Señor Jesús dice, apartados de mí, nada somos. Nosotros no podemos ser nada si nos apartamos del Señor Jesús. Con Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. El Señor está diciendo eso acá. Y ahí continúa diciendo, y no cayó porque estaba en la roca. Y el 23 dice, pero cualquiera que oye estas palabras, las mismas que hemos estado hablando, y no las hace, le compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Muchos creen estar parados en la roca o edificados en la roca y están sobre la arena. Y cuando llega cualquier dificultad, cualquier anomalía, cualquier cosa adversa en su vida, que le mueve, que le hace perder cualquier cosa, hay gente que no se para de eso. Y hay gente que se tira de lleno al mundo porque sencillamente no estaban edificados en la roca. Estaban edificados en otra cosa que no era el Señor Jesús, que no era su palabra. Entonces, cuando el Señor Jesús habla de eso, está hablando exactamente de que nosotros tenemos 100% que construir nuestras bases de familia, de vida personal, de trabajo sobre la roca que es Cristo. Si nosotros no lo hacemos, no vamos a poder hacer absolutamente nada de nada. Nada de nada. ¿Eso qué significa? Cuando usted sabe escuchar al Señor, cualquiera que oyera estas palabras, y no solo las del Sermón del Monte, sino todas las que están en la Biblia, eso se llama ser una persona sabia. Y de eso va la sabiduría de Dios. La sabiduría dice eso, ¿no? La sabiduría de Dios es para edificar una vida sólida y segura. La sabiduría de Dios no es para que usted piense, no, ya siendo sabio yo voy a hacer mucha plata, voy a ser rico, no. Vas a edificar una vida sólida y segura. Porque si usted está con Jesús, usted va a la fija. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Caerán, como dice el Salmo, tantos a mi derecha, tantos a mi izquierda. ¿Por qué? Porque yo voy confiado, porque voy con el Señor Jesús. Entonces, la Biblia dice que el que oye mis palabras y las pone por práctica es como un hombre prudente que edificó sobre una casa, como en la roca. Si nosotros somos prudentes, la prudencia hace verdaderos sabios. Es un refrán que después montaron por ahí en la novena, que se canta mucho, en los diciembre sobre todo. La prudencia hace verdaderos sabios. Ser prudentes nos hace sabios. Ser prudentes nos hace sabios. Nosotros tenemos que aprender a ser prudentes de la mejor manera que el Señor nos enseñó. Entonces, acá en esta última parte, en este último pedazo, cuando el Señor dice que el que no hace como Él dijo va a terminar en la ruina, porque van a venir los tiempos difíciles y lo único que va a pasar es que no va a soportar, porque no se edificó sobre él. ¿Qué es edificarse sobre la roca? La Biblia no es un libro para leer y decirme leí la Biblia tantas veces, no. Es un libro para aplicar, para aprender. Y ese libro, cuando usted lo atesora, la palabra del Señor, le va a servir para cualquier situación de la vida, sea lo que sea que vaya a pasar. Usted va a recordar lo que la Biblia dice y usted va a poder salir adelante, avante de la situación que esté pasando. ¿Sabe por qué?
porque usted confía en lo que la palabra de Dios dice. Y esa es la verdadera roca. Por eso el Señor nos la dejó. El Señor nos dejó esa Biblia, esas escrituras, para poder que nosotros la convirtiéramos en nuestro manual, ese manual de vida que tenemos que llevar. Y este sermón del monte hace parte de lo que ese manual nos da para aplicar a nuestras vidas. Y cuando el Señor nos dice esto, estas dos partes de los dos cimientos, del que se edifica sobre la roca, del que se edifica sobre la arena, nos está haciendo un llamado de atención, una invitación a que nosotros tenemos que edificar sobre el Señor, pero de una manera honesta. ¿Para qué? Para poder que, como leíamos al principio, por nuestros frutos nos conozcan, por nuestros frutos sepan quiénes somos. Pero si no, también por nuestros frutos van a saber que nosotros somos hipócritas, que nosotros somos como los fariseos. Y queremos dárnoslas de café con leche y no llegamos ni a café. Porque queremos mostrar una faceta que no somos. Queremos que podemos engañar a la gente y la podemos engañar, pero al Señor jamás. El Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestra mente, conoce nuestros actos, aun cuando nadie nos ve. Él sí los ve. Entonces a Él no lo podemos engañar. Entonces ahí es donde nosotros no podemos caer. Si no edificamos sobre la roca, que es Cristo, sino sobre la arena, todo se va a caer. Y quizás en algún momento seamos como esos falsos profetas, que vamos mostrando por ahí con la cara lavada, muy bonito y muy bien vestido y todo. A mí de nada me sirve estar así como estoy. Y que mi fruto sea muy bonito, bien vestido y todo, pero si no tengo frutos, ¿de qué sirve? De nada sirve. De nada sirve. Entonces el Señor Jesús termina diciendo lo que nos termina diciendo, ahí termina el Señor lo que nos termina diciendo el evangelista Mateo en el versículo 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso fue el dolor más grande para los escribas y los fariseos, que llegó alguien a hablar, pero era porque venía ¿qué? De parte de Dios. Y el pueblo entero se admiraba y se gozaba de lo que el Señor decía y de las enseñanzas del Señor Jesús. Y ellos no soportaron eso y por eso lo mandaron a matar. Porque no soportaron que una persona humilde, que no era de ellos, pero obviamente era el Hijo de Dios, vino y empezó a enseñar algo que ellos con todos sus estudios no habían podido. Y eso les pudo. ¿Por qué? Porque les hirió el ego. Porque el Señor mostró compasión. Porque ellos lo que querían era ser jueces y ajusticiar a todo mundo. El Señor no. El Señor quería salvar a todo el mundo. Por eso se hizo hombre. Para morir y en una muerte de cruz. Para derramar la sangre por este mundo. Por usted, por mí. Por eso. Por eso el Señor nos deja este sermón y nos deja claro que debemos edificar sobre la roca la roca es Cristo. No edifique sobre otra cosa, no edifique sobre lo que el mundo le diga, sobre la fama, el dinero, su empresa, no edifique sobre eso. Porque el día que vengan las tribulaciones, el día que el Señor le dé por moverle a usted todo, si usted no está sobre la roca, un soplo y se le acabó todo. Entonces, no edifique sobre eso. Si va a edificar, edifique sobre la roca que es Cristo Jesús. Y sobre Él, solo sobre Él, solo sobre Cristo, nosotros vamos a poder salir avantes. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces los escribas no soportaban eso, no soportaban que el Señor Jesús hiciera eso. Entonces, en conclusión, ¿qué nos enseña Jesús con todo esto? Nos enseña a ser sabios y a discernir la verdad, a no dejarnos engañar por los falsos profetas y a edificar nuestra vida sobre la roca de la palabra. Debemos ser obedientes en su enseñanza y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Si todo lo que hay en la Biblia, usted solo lo lee y no lo aplica, de nada le sirve. Usted cogió la Biblia como un libro de lectura y la Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de vivencias, para vivirlo, para aplicarlo. Es un aplicativo en su vida y
quizá falsos profetas. Y eso, cuando usted le pide sabiduría al Señor, el Señor le dice y se la da y le muestra dónde usted tiene que estar y dónde no. Créanme, se lo digo por experiencia. Hay muchas partes donde dicen predicar el Evangelio. Y perdón la palabra que es fuerte que voy a decir, pero es un circo lo que se hace. Es un circo. Porque la presencia de Dios no está ahí. Está la fama que los otros quieren hacer su voluntad, su estilo, su manera. Pero Cristo no está ahí. Entonces, ¿a quién está escuchando? Primera pregunta. Segunda, ¿en qué estás edificando tu vida? ¿O en quién? ¿O en qué cosa? ¿En lo que estás consiguiendo? Casa, carro, dinero, empleo, fama, lujos. ¿En qué? ¿Títulos? ¿O le estás edificando a Jesús? En la roca. Edificarlo en la roca garantiza una vida eterna. Edificarlo en la arena garantiza morir en cualquier momento. Todos vamos a morir, pero el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como decía Pablo. ¿Por qué? Porque al morir partiremos a una eternidad con Cristo Jesús si estamos edificados en Él. Si no, de nada sirve. Y la última, ¿estás poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús día a día? Eso da sabiduría. ¿Las estás colocando en práctica? ¿O las estamos colocando en práctica? ¿O simple y llanamente escucho la palabra, por aquí me entra, por aquí me sale, eso no es conmigo, eso es pura carreta, eso es pura falacia, eso es mentira, eso el Señor tiene misericordia de mí? El tiempo está muy cerca, muy cerca. ¿Por qué lo sé? Porque la palabra lo dice. ¿Y cómo así cree que la palabra lo dice? Sí, la palabra lo dice. Como en los tiempos de Noé, así será la venida del Señor. Cuando se casaban y se daban en cansamiento, bebían y emborrachaban. Cuando hacían abejámenes los unos con los otros. Y dice también la palabra, y habrán guerras y rumores de guerra, país contra país, nación contra nación. Y eso no se ve ahora, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Y el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está pasando. Entonces el tiempo está cerca. No estoy siendo apocalíptico, estoy siendo realista. El tiempo está cerca. Así que este sermón del monte nos tiene que enseñar a saber hacer las cosas para agradar a Cristo Jesús y por sobre todo para vivir conforme a su voluntad y poder vivir una vida eterna con el Señor Jesús. Este es el mejor sermón del mundo. 6 capítulos de una serie de 6 capítulos que nos dejaron muchas enseñanzas, muchísimas, y que hay que aplicarlas para hacerse hombres sensatos, como dijo la palabra, y no como el que edificó sobre la arena. Tenemos que aprenderlas a recibir y aplicarlas a nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Aquí termina este sermón tan hermoso, esta palabra que el Señor nos regaló por estos 6 programas. Espero que haya sido de mucha bendición, que nos haya servido, que nos haya edificado y por sobre todo que lo coloquemos en práctica. Vamos a orar para despedir el programa, para despedir este sermón. Bendito y eterno Dios, Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Cristo, por habernos dado este sermón. Gracias por la palabra que nos has enseñado durante estos días, Señor, estas semanas. Gracias por esta guía de vida que nos diste, Señor. Permite, Señor, que seamos capaces de edificar sobre ti y poner en práctica cada una de estas cosas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que ante cualquier situación, a cualquier cosa que estemos viviendo, siempre vamos a colocar por práctica lo que hemos aprendido, lo que tú nos has dejado en la palabra. Te amamos, Cristo Jesús, y te adoramos. Eres bueno, Padre, y para siempre son tus misericordias. Eres tan benévolo con nosotros que nos permite, Señor, estar acá. Gracias porque en ti hay libertad, Señor Jesús. Tenemos libertad en tu palabra, tenemos libertad en tu presencia, tenemos libertad en seguirte a ti, Señor, porque tú nos das esa libertad, porque tú no nos juzgas, tú nos perdonas, nos ayudas y nos permites seguir viviendo una vida digna al lado tuyo. Tú permites cambiar lo que era malo por bueno, Señor Jesús, para poder hacer tu voluntad conforme tú lo quieres. No permitas que nos despeguemos de tu palabra, que nos desamparemos
ti, Señor Jesús, que nos devolvamos otra vez a vivir la vida que vivíamos. Jamás permitas eso, siempre la honra y la gloria sea para ti, Señor Jesús. Ayúdanos día a día en cada cosa, danos la fortaleza y la sabiduría para ser hombres sensatos y mujeres sensatas y poder seguir caminando contigo, mi Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús lo bendiga. Espero disfruten el programa. Si el Señor Jesús lo bendiga, la próxima semana volveremos con una nueva palabra del Señor Jesucristo acá en Conexión Jesús. Un abrazo muy grande, se les quiere mucho. Bendiciones. Chao.